Vamos a ver, por ejemplo, la función de reproducción en lo que tiene que ver, por ejemplo, en los seres vivos, ¿sí? Primero vamos a dar, se puede decir, algunos detalles sobre la importancia que tiene, por ejemplo, la función de reproducción. Primero, una de las funciones muy importantes que todo ser vivo tiene, además de la respiración, de la nutrición, es de la reproducción. Hay dos funciones específicas por la cual un organismo o cualquier ser vivo que contenga vida se reproduce. Principalmente prolongar o en este caso asegurar la especie mediante la supervivencia y evitar la extinción. Cuando un organismo se reproduce, primero deja un legado genético o su descendencia es grande y por otra parte pues se aleja de lo que es la extinción de esa especie. Muy bien, entonces todos los seres vivos cumplen esa función, ¿no? Y tenemos dos mecanismos generales. Un tipo de reproducción que se llama asexual y otro tipo de reproducción sexual. Estos son los dos grandes mecanismos que todo ser vivo se puede reproducir, de manera sexual y de manera asexual. Muy bien, vamos aquí a definir un simple concepto de lo que es la reproducción sexual y la reproducción asexual. Cuando nosotros decimos reproducción asexual, estamos diciendo que un solo organismo da lugar a toda su descendencia, ¿sí? O un solo individuo o una sola célula, ¿ya? Por ejemplo, la estrella de mar. La estrella de mar simplemente cuando se fractura una parte de su brazo, de su estructura morfológica, puede dar lugar a otra estrella de mar. Por lo tanto, eso es una reproducción asexual, un solo organismo. Mientras que la reproducción sexual, para dar lugar a su descendencia o a individuos, se necesita de dos organismos, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, nos reproducimos por reproducción sexual, porque se necesita un gameto masculino o una célula sexual masculina y un gameto femenino, ¿sí? Entonces, con estos dos conceptos previos de lo que es la reproducción asexual, un solo organismo, y la reproducción sexual, que son dos organismos, se puede establecer estos tipos de reproducción en dos tipos de estructuras. Un organismo que se llama unicelular, ¿ya? Y otro organismo que se llama pluricelular. Aquí vamos a diferenciar lo siguiente. Cuando nosotros decimos, por ejemplo, organismo unicelular, se refiere simplemente a un solo individuo. Por aquí vamos a poner a un individuo, ¿ya? Pero cuando nosotros decimos, por ejemplo, pluricelular, en cambio se refiere a muchos individuos que principalmente está constituido por muchas células, ¿ya? Mientras que el unicelular, una sola célula, ¿ya? Por ejemplo, las bacterias. Las bacterias normalmente se reproducen por unidad, quiere decir que es un organismo unicelular, las bacterias. Nosotros los seres humanos, incluidos los animales y las plantas, en cambio somos pluricelulares, porque las células están en conjunto, formando tejidos, ¿sí? Bueno, entonces de manera general, cuando hablamos de reproducción, podemos hablar mediante un tipo asexual y sexual, y podemos decirlo también que puede ser en una estructura unicelular o también pluricelular. Muy bien, vamos primero a ver la reproducción asexual. ¿Ya? Entonces no olvidemos que el concepto asexual es un solo individuo que puede dar lugar a su descendencia. Bueno, vamos a ver este de aquí. Ya. Vamos a ver entonces la reproducción asexual primero en organismos unicelulares. Entonces no olvidemos que unicelular quiere decir una sola célula, un solo individuo, ¿sí? Tenemos diferentes mecanismos de reproducción asexual, ¿sí? Aquí tenemos diferentes mecanismos para este tipo de reproducción asexual. El primer tipo tenemos la bipartición, ¿ya? Si nosotros observamos el dibujo, vemos que este individuo se separa de una sola estructura en dos estructuras.
Este se separa el núcleo, ¿sí? Donde se encuentra principalmente el ADN. Entonces, ¿qué estamos diciendo aquí? Que es una estructura en la cual un organismo, ¿sí? Se parte, por eso se llama bipartición, es como que se partiera simétricamente en dos individuos iguales, ¿sí? Principalmente se divide su ADN. Este tipo de mecanismo de reproducción principalmente son las bacterias y también algunos protozoos, ¿sí? Las bacterias normalmente tienen este tipo de reproducción, bipartición, donde su ADN se divide en dos, formando dos células iguales o individuos iguales, ¿sí? Entonces, el primer mecanismo tenemos la bipartición, donde se divide el ADN en dos estructuras para formar dos células iguales. Otro tipo de mecanismo tenemos la gemación, o también llamado gemación. ¿Qué es lo importante en este, se puede decir, mecanismo? Una parte de su núcleo celular se divide, por ejemplo, en una pequeña estructura que se llama gema o yema y se prolonga fuera de este individuo, y este futuro individuo que sale de adentro del núcleo se convierte en un individuo similar a su madre, ¿sí? Principalmente este tipo de reproducción son en las levaduras. Nosotros hemos escuchado, por ejemplo, levaduras en el pan o levaduras, por ejemplo, para la fermentación del vino, ¿sí? ¿Cómo se reproduce la levadura entonces internamente? Simplemente hay una división de su núcleo para formar pequeñas estructuras que se llaman gemas o yemas, y estas gemas o yemas serán futuras estructuras también de la levadura. Bueno, vamos a la esporulación. Estamos hablando de organismos unicelulares, un solo individuo o una misma célula. Es muy parecido a la gemación, con la característica que, por ejemplo, internamente nosotros podemos ver que el núcleo se divide en pequeñas estructuras microscópicas, hasta el punto que en este caso de romper la membrana del individuo o la membrana celular. Se van multiplicando simétricamente hasta romper esta membrana que está protegiéndolas, ¿sí? Esto principalmente, cuando hablamos de esporulación, normalmente se da en los helechos, ¿sí? Por ejemplo, en las hojas de los helechos se ven unos puntitos cafés, esos se llaman esporangios. Una vez que, por ejemplo, maduren esos esporangios, se convierten en espora para formar los diferentes tipos de helechos, ¿sí? Entonces, esto se llama esporulación, donde el núcleo se divide simétricamente, ¿sí? Para formar diferentes estructuras similares. Y por último tenemos la pluripartición, ¿ya? Es muy parecido a lo que estamos revisando, ¿sí? Con esta gran diferencia. Por ejemplo, miren, podemos ver que en este caso el núcleo se va dividiendo tipo a la esporulación, pero se deja rodear por la membrana plasmática, ¿sí? Que estaba anteriormente para formar diferentes estructuras. Normalmente se forman los protozoos. Los protozoos normalmente son microorganismos patógenos. Si nosotros analizáramos, por ejemplo, gotas de agua estancada o agua de lluvia, vamos a ver que están estos microorganismos llamados protozoos. Entonces, miren, parecido a la esporulación, con la gran diferencia que estas esporas que se dividen internamente en el núcleo son rodeadas por la membrana plasmática. Recordemos que en la esporulación rompían la membrana, pero aquí en la pluripartición se dejan rodear por esta membrana plasmática, ¿sí? Bueno, esto es entonces la reproducción asexual. Quiere decir que un solo organismo da origen a diferentes células o organismos. Entonces, miren, de un solo organismo tenemos muchos organismos más. Esa es la reproducción asexual. Bien, vamos ahora a ver lo que es la reproducción asexual, en cambio, en organismos pluricelulares. Unicelulares significa una sola célula. Entonces vamos a ver ahora lo que es en organismos pluricelulares, ¿sí? Con la reproducción asexual. Los conceptos son los mismos, son muy parecidos a lo que estamos revisando, simplemente que ahora vamos a ver en estructuras más evolucionadas. ¿Cuáles son los organismos pluricelulares? Por ejemplo, animales, plantas, protistas, ¿sí?
algunos tipos de hongos. Esos son organismos pluricelulares. Muy bien, vamos primero con la gemación, ¿sí? ¿En qué consiste la gemación? Recordemos que en los organismos unicelulares era como una pequeña estructura que se originaba del núcleo y esto se llamaba gema o yema. Eso era en organismos unicelulares. En los pluricelulares tenemos la gemación como una protuberancia, ¿sí? Bueno, aquí tenemos el ejemplo de los nidiarios. Estos son animales acuáticos que principalmente se encuentran en el fondo del mar. ¿Qué es lo más característico? Que nosotros podemos ver que en este nidiario crece una protuberancia o una estructura anexa. Esta se desprende de la central para formar una estructura igual. Entonces, esto es la gemación en estructuras o seres vivos más evolucionados. Ejemplo, los nidiarios, que son tipo plantas que se colocan en el fondo del mar. Simplemente se desprenden de la principal por una protuberancia, formando lo que es un organismo igual, ¿sí? Vamos a ver otro ejemplo en este caso, de la gemación. También tenemos el caso de las plantas. Hay algunos tipos de plantas que, por ejemplo, nosotros sí hemos visto esto de aquí, que se llaman gemas o yemas. Simplemente se desprenden naturalmente de la planta para generar una planta similar a la madre, ¿sí? Bueno, normalmente esto lo vemos principalmente en las plantaciones de banano. Creo que en las plantaciones de banano es notorio una protuberancia. Bueno, ahí interviene el ser humano. El ser humano simplemente quita esa protuberancia para sembrarla aparte. Eso se llama gemación, una protuberancia en las plantas para generar una misma estructura, ¿sí? Tenemos la escisión, que es muy conocida. Cuando nosotros decimos escisión, significa una división, ya sea longitudinal o transversal del organismo progenitor. Por ejemplo, tenemos los platelmintos, que son gusanos planos. Normalmente estos viven debajo del agua. Entonces, miren, podemos ver que originalmente este platelminto se divide su cuerpo, ¿sí? Una fracción de su cuerpo para generar un organismo idéntico al principal. Entonces tenemos ya dos individuos. Y esa es la manera entonces cómo se van a reproducir estos platelmitos, que significan gusanos planos, ¿ya? Y vamos a un ejemplo conocido con los equinodermos, que son las estrellas del mar, de mar. ¿Qué pasa en este caso? Simplemente se fragmenta una parte de su cuerpo o un brazo para generar otra estrella de mar. Normalmente suceden en la mayoría de especies de equinodermos, de las estrellas de mar, aunque también es muy común, principalmente en las esponjas de mar también, ¿sí? Entonces, eso es la escisión, una ruptura de su cuerpo para generar estructuras iguales, ¿sí? Vamos a la fragmentación, principalmente es en los vegetales, ¿sí? Aquí tenemos un ejemplo de los estolones. Normalmente es como una raíz, ¿sí? Pero es como una raíz continua y trepadora. Normalmente este tipo se puede decir, de división por fragmentación, es muy característico, por ejemplo, en la planta granadilla. ¿Ya? Por ejemplo, nosotros podemos ver que la planta de la granadilla tiene esta similar estructura. Es una división, por ejemplo, de su tallo, es como que se arrastra, ¿sí? Para centrarse en otras estructuras y estas divisiones de su tallo se llaman estolones. Entonces, esto se llama fragmentación, ¿sí? Vamos a otro más que tiene que ver, por ejemplo, con los tubérculos. Un ejemplo de tubérculo es la papa, la yuca, ¿sí? Un bulbo, por ejemplo, es la cebolla. Esta división que nosotros tenemos aquí sería una fragmentación. Esta división, ¿sí? Bueno, en este caso tenemos un bulbo característico de la cebolla. Entonces, cuando la cebolla, se puede decir, como es un alimento subterráneo, ese producto se llama o se divide por medio de la fragmentación. Si nosotros, por ejemplo, tomáramos a este bulbo o a esta cebolla y la sembráramos, tranquilamente crecería. Entonces es un mecanismo de reproducirse o dividirse por este proceso llamado fragmentación, ¿sí?
Otro ejemplo similar, por ejemplo, de fragmentación sería la papa o la yuca misma. Tienen la misma, se puede decir el mismo mecanismo. Si tomáramos, por ejemplo, en vez de la cebolla una papa y la sembráramos aparte, tranquilamente se divide, ¿sí? Entonces este proceso se llama fragmentación. Bien, vamos a la esporulación, que también es muy importante. Cuando nosotros escuchamos, por ejemplo, esporulación, hace referencia a pequeñas estructuras que se llaman esporas. El primer ejemplo que nosotros vemos en común son los hongos. Si hemos tenido la oportunidad, por ejemplo, de ver un hongo, podemos ver que se puede decir de esta estructura posterior, ¿ya? Del hongo caen estas pequeñas esporas. Estas pequeñas esporas, por ejemplo, al madurar, ¿sí? Se puede decir dan lugar a los diferentes, bueno, a la descendencia de la madre, que en este caso serían los mismos hongos de la misma especie, ¿sí? Entonces, cuando nosotros escuchamos esporulación, se refiere a pequeñas células microscópicas que se llaman esporas, y esas esporas al madurar, o esas esporas al sembrarse en el suelo, ¿sí? Crecen lo que son, bueno, aquí tenemos el mejor ejemplo, los hongos, ¿sí? Y otro ejemplo que es muy fácil de entender son los musgos y los helechos. Eso es a lo que yo me refería, a lo que explicaba hace un momento. Pues nosotros podemos ver que, por ejemplo, en las hojas de los helechos crecen unas estructuras medias amarillentas, cafés. Eso se llaman esporangios. Cuando el esporangio madura, crecen unas estructuras que se llaman esporas. Y estas esporas son las encargadas de generar lo que son los helechos, ¿sí? Entonces tenemos un mecanismo muy interesante que es la esporulación, donde un solo organismo genera a diferentes estructuras. Es muy curioso, pero si hemos tenido la oportunidad, por ejemplo, los hongos, el musgo y los helechos, normalmente se encuentran, se puede decir, en colonias, ¿sí? Nunca podemos ver un helecho solo, porque eso contradice de lo que estamos viendo. Normalmente estas esporas, llamados también esporangios, crecen cercano a la planta central. Entonces, es muy común ver esto de aquí. Bueno, eso tiene que ver con los organismos tanto unicelulares y pluricelulares, pero de manera asexual, ¿sí? Hemos visto que, por ejemplo, gemación, escisión, fragmentación, un solo animal o una sola planta da lugar a su descendencia. ¿Qué pasa, por ejemplo, en cambio, con la reproducción sexual? Que aquí también estamos incluidos nosotros. Primero, ¿cuál era la característica más importante de la reproducción sexual? Dos organismos para generar su descendencia o sus hijos. Primero vamos a ver la reproducción sexual, ¿sí? A ver, vamos a ver, espérenme un ratito, ya. Vamos a ver entonces la reproducción sexual, ¿sí? Bueno, se puede decir en tres estados. Primero vamos con la gametogénesis. Esto también va para nosotros como seres humanos. La gametogénesis es el proceso biológico de formación principalmente de las células sexuales. Si hablamos de, bueno, en este caso del varón, hace referencia al espermatozoide y en la mujer en este caso en los óvulos. Entonces, el primer proceso para este tipo de reproducción sexual se llama gametogénesis, que es el proceso de formación de las células sexuales mediante un proceso que se llama meiosis, ¿sí? Cuando entremos a estudiar célula, veremos un poco de esto de mitosis y meiosis. Segundo, es el proceso de la fecundación, que no es más que el contacto del espermatozoide, ¿sí? Con el óvulo intercambiando su material genético. Genéticamente, cuando hay contacto del espermatozoide, la cabeza en la cual se encuentra el ADN del espermatozoide se junta junto a los cromosomas que tiene el óvulo para formar un individuo completo con 46 cromosomas. Por eso es que el primer punto de vida o la primera, se puede decir, sentido de vida, tiene que ver con la fecundación. Desde ahí ya podemos ver que genéticamente se forma un nuevo ser, ¿sí? Y el tercer punto es el desarrollo embrionario. Ya, bueno, aquí tenemos una célula que se llama cigoto y este cigoto se va dividiendo sucesivamente y simétricamente en células más pequeñas. ¿Ya? Miren, cuando tenemos el primer contacto de la fecundación,
el producto de esta fecundación, que no es más que el contacto del material genético del espermatozoide con el óvulo, eso se llama genética recombinación genética, ¿ya? Se genera una nueva estructura que, bueno, con 46 cromosomas. Cuando esto se va desarrollando, tenemos esta pequeña célula que se llama mórula. Esta mórula pasa por diferentes fases, llamado mórula, gástrula, plástula, ¿sí? Hasta formar diferentes sucesiones de lo que es, en este caso, esta célula llamada mórula, y esto constituye ya el desarrollo del embrión, ¿sí? Bueno, aquí si nos metemos un poquito al fondo, esto forma lo que son el endometrio y perimetrio, que son estructuras del desarrollo embrionario para formar los diferentes tejidos y órganos que tiene el nuevo ser vivo, ¿sí? Entonces, simplemente lo principal, cuando hablamos de reproducción sexual, en el ser humano hablamos de tres etapas. Gametogénesis, formación de las células sexuales. Fecundación, el contacto en primera instancia del espermatozoide con el óvulo. Y el desarrollo embrionario, que no es más que el desarrollo del embrión o la primera célula que se llama cigoto, ¿sí? ¿Por qué es un tipo de reproducción sexual? Porque claro está aquí en la fecundación, porque se necesita dos células, una célula masculina y una célula femenina. Muy bien, vamos a pasar ahora al otro tipo de reproducción sexual que tiene que ver, por ejemplo, con las plantas, ¿sí? Las plantas también se reproducen sexualmente, ¿ya? A ver, ya. Entonces estamos hablando, por ejemplo, de las plantas que también se reproducen sexualmente. Primero recordemos lo siguiente, que tanto los musgos, los helechos, ¿sí? También se reproducían, por ejemplo, asexualmente. Recordemos de estos puntitos que tenían, por ejemplo, las hojas de los helechos. Entonces, ¿qué estamos diciendo ahí? Que asexualmente se están reproduciendo estas estructuras, pero también las plantas se pueden reproducir sexualmente mediante un proceso que se llama la polinización, y para eso vamos directamente a estudiar las angiospermas. Todas las frutas se dividen por un proceso de polinización, ¿sí? Entonces vamos a ver qué es la polinización. Aquí tenemos una planta frutal, cualquiera que sea, ¿sí? Esta es la estructura de una flor. Nosotros hemos escuchado que, por ejemplo, las abejas son las polinizadoras por excelencia. Ya vamos a ver por qué tiene mucha importancia y sentido. Antes que nada, vamos a analizar, por ejemplo, la parte de una flor. Este es el cáliz. Se puede decir que es la base de la flor, donde se encuentran los sépalos. Estas estructuras que tienen una caída se llaman sépalos. Entonces vamos exponiendo las partes principales. Cáliz, tenemos la parte inferior. La corola, ¿sí? Son los pétalos. Bueno, esto podemos estudiarlo más en una ciencia que se llama botánica, pero los pétalos generalmente se llaman lo que son corola. Los estambres vienen a ser estas estructuras que nosotros vemos ahí como un filamento, como unas, ¿ya? Entonces damos en los estambres que podemos ver que es como una estructura larguita y al final tiene, se puede decir, una estructura sobresaliente. Esto es el órgano sexual o el aparato reproductor masculino, ¿sí? Estos, estas estructuras que se llaman estambres dentro de una flor, ¿sí? Y esta estructura que está como un tipo embudo, ¿sí? Eso en cambio se llama pistilo, que en cambio es el órgano reproductor femenino, ¿ya? Una vez que hemos establecido las partes principales de la flor, vamos a seguir viendo de la polinización. Entonces vamos a hablar aquí. Antes que nada, esto era un estambre, ¿no es cierto? Recordemos que el estambre era, por ejemplo, el aparato reproductor masculino. Y en esta estructura, que era la más sobresaliente del estambre, es donde se forman principalmente los granos de polen, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hemos escuchado, por ejemplo, que la abeja pone el polen o es polinizadora, se refiere a esto de aquí, a que, por ejemplo, el estambre crea una sustancia que se llama polen, ¿ya? ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, el aparato reproductor masculino de la planta crea el polen? Aquí interviene lo que es la otra estructura que se llama el pistil, ¿ya? Recordemos que este tipo como embudo
es el sistema en cambio reproductor femenino, donde se van a ubicar internamente los ovarios y correspondientemente los óvulos. ¿Sí? También tiene óvulos la planta, principalmente las plantas que tienen flor. Todas las plantas que tienen flor se reproducen por polinización, principalmente las frutas. ¿Sí? ¿Qué pasa después de eso? Cuando llega, por ejemplo, el tiempo de la fecundación. Vamos a verlo aquí. Entonces tenemos el estambre, en cuya estructura superior genera el grado de polen y pasa, por ejemplo, por todo lo que es, en este caso, por todo el pistilo, ¿sí? Entonces, mire, aquí tenemos el grano, supongamos que este es el grano de polo ya, perdón, de polen, simplemente baja hasta fecundar lo que son los óvulos, ¿sí? Dentro de lo que es el pistilo. Y con eso se crea lo que es el nuevo ser o la nueva estructura. Entonces, después de esto, ¿qué pasa? Cuando hay la fecundación, se da algo parecido al ser humano, un desarrollo embrionario internamente, pero aquí se forman lo que son las diferentes estructuras o también frutas. Entonces una fruta no es más que la fecundación. Bueno, vamos a suponer que esto es un durazno. Entonces el durazno no es más que el producto final de la polinización o fecundación que tiene como referencia a los granos de polen dentro del pistilo para fecundar los óvulos y generar un futuro fruto, ¿sí? Todas las frutas son el resultado de la polinización, ¿sí? Bueno, hasta aquí el contenido. No sé si hay alguna pregunta, Evelyn, alguna inquietud que exista referente al contenido. Creo que no se pudo conectar el otro compañero. No, licenciado, sí entendí. Ya. Voy a explicar lo que es lo que hay de tarea para la próxima clase. A ver, esa es la tarea que está en la plataforma. Antes que nada, Evelyn, la próxima semana es la lección, así que para que lo tengas un poquito en consideración. A ver, espérame un ratito para abrir el archivo, por aquí lo tenía. Ya, esta es la tarea. Son 10 ejemplos. Por ejemplo, se refiere a lo siguiente. De cada ejemplo, nosotros tenemos que poner qué tipo de reproducción es, sexual, asexual, y que la clase de reproducción. Por ejemplo, el gato sabemos que es un ser, es un animal, entonces todos los animales, normalmente los vertebrados, se reproducen de manera sexual, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Cuál es el tipo de reproducción? La fecundación, porque la fecundación es la primera instancia, por ejemplo, del desarrollo de un ser vivo, ¿ya? Entonces eso hay que ir haciendo. Vamos con la levadura. Recién vimos de la levadura. Vimos que la levadura, por ejemplo, se reproducía de manera asexual, ¿sí? ¿Cuál es el proceso de ese mecanismo asexual? Principalmente llamada la gemación. Recordemos que esto es la levadura y dentro del núcleo se crea una estructura anexa llamada gema o yema. ¿Dónde es común este proceso? En la levadura, ¿sí? Entonces eso hay que hacer, Evelyn, para los 10 casos, solo son 10 ejemplos. Poner el tipo de reproducción y la clase de reproducción, ¿sí? Igualmente esta clase está grabada para que lo pueda revisar, no hay ningún problema. ¿Alguna pregunta, Evelyn? No, licenciado, yo ya hice la actividad. No sé si estará bien. No hay problema, ya voy a revisar igualmente, ¿ya? Bueno, entonces vamos a crear Evelyn hasta aquí. Igualmente revisarás por favor el contenido de la clase para la próxima semana, que es una evaluación. Está muy sencilla. Revisa los contenidos de las diferentes semanas.